Hola, buenas tardes, soy Nacho, psicólogo, y esta tarde estamos con Guillermo, buenas tardes Guillermo, que nos va a dar su testimonio sobre ansiedad y fobias. Nos vamos a centrar en la experiencia vital que arrastra desde hace unos cuantos años, cómo ha ido la evolución a lo largo de todo este tiempo y cómo te manejas a día de hoy. Así que cuando quieras, Guillermo. Vale. Pues mi primera experiencia con la ansiedad fue a los 18 años. Yo sentía una serie de síntomas que sabía que no eran reales, pero en ese momento parecían muy reales. Era bastante incómodo. Entonces ya es bastante complicado esa edad, adolescencia, pasas de adolescencia a la edad adulta y pues, unos ciertos cambios que yo creo que a mí me han trastornado de una cierta manera. ¿Cuáles eran los síntomas o qué sensaciones tenías? He tenido distintos síntomas a lo largo del tiempo. Sí que es cierto que los primeros síntomas que tuve, sí que lo recuerdo, principalmente era taquicardia y era como una sensación de asfixia. ¿Esta fue tu primera relación o el primer contacto que tuviste con la ansiedad o de los primeros? Ese fue mi primer contacto con la ansiedad. De hecho, tanto uno como el otro en el mismo momento. ¿Y recuerdas en qué situación fue o si estabas haciendo algo en concreto? ¿Recuerdas el momento en el que ocurrió por Sí, primera el vez? momento sí que lo recuerdo. No estaba haciendo nada especialmente raro ni fuera de lo común. Simplemente estaba viendo la televisión en casa con la familia y me vino. Sin, sin ningún motivo. Sí, de golpe, de la nada. Vale, bueno, cuéntanos un poquito si quieres, luego a partir de ese momento, si se empezaron a repetir estos episodios, cómo empezaste a comprender. Sí, y al principio esos episodios se repetían casi diariamente, durante bastante tiempo, hasta que ya a un momento dado ya fui varias veces al médico, encima, claro, eso me generó mucha hipocondría también detrás. Y a raíz de ir al médico, pues ya comprendí que lo que realmente necesitaba yo era ayuda profesional, una ayuda profesional relacionada con la salud mental. Entonces me derivaron al psicólogo de la sanidad pública. ¿Qué era lo que te llevaba a ir al médico? ¿El malestar que sentías? El malestar Pero que sentía, los síntomas, la preocupación también, la taquicardia, la sensación de asfixia, pues, tener alguna enfermedad. Como he dicho, es algo que pues, a raíz de eso me ha generado un poco de hipocondría al principio. Una cosa que luego ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya he trabajado sobre ello. podríamos decir que estabas en casa, en cualquier sitio, tenías esta sensación de malestar y te empujaba a ir al médico porque tenías miedo a las sensaciones, a que ocurriera algo. Y tenía internet también, que tampoco ayuda, la verdad. Es verdad. Ya. Sí, básicamente fue eso. Ya con el tiempo me cansé, fui reiteradas veces al médico, bueno, me hicieron varias pruebas y demás. Yo no tenía nada, yo estaba bien. Y nada, al final decidieron ya derivarme a psicología. Vale, y bueno, estas pruebas, o sea, tú cuando ibas al médico te hacían pruebas médicas, etcétera, te daban resultados y había algún tipo de problema médico, estaba todo bien. Estaba todo bien, estaba todo bien. Ahí es cuando ya descubrí que realmente lo que tenía era más mental que físico. Sí, pero digamos que al principio no te quedabas tranquilo. Al principio yo tenía bastante miedo. Eh, yo creo que me llegué a autodiagnosticar unas cuantas enfermedades. O sea que también fue un error, por supuesto, por mi parte. Claro, en un momento tampoco sabía cómo gestionar y es normal. Y pues a raíz de eso, pues ya fui comprendiendo poco a poco que realmente el problema no estaba donde yo creía que estaba, sino que estaba en otra parte. Vale. Coméntanos, porque has dicho que te derivaron a salud mental en la sanidad pública. Cuéntanos si quieres un poco la experiencia de cómo fue tu experiencia en psicología, tu primer contacto. Mi primer contacto fue una experiencia bastante agridulce. Por una parte bien, porque sí que es cierto que ya vas viendo, vas comprendiendo un poco el problema que tienes. Entonces te lo van explicando, te van dando ciertas herramientas, pero no creo que fuera suficiente el tiempo. Las citas que yo tenía eran prácticamente cada 3 o 4 meses. Entonces no daba tiempo a trabajar sobre los problemas que yo tenía realmente. Cuando ya había pasado bastante tiempo, desde que yo empecé con esos síntomas hasta que fui al psicólogo, y no podía trabajar sobre ello de la misma manera que he podido hacerlo, por ejemplo, a nivel privado. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo a psicología en la sanidad pública? Estuve por lo menos 3 o 4 años.
Y hablamos siempre de este espacio temporal, ¿no? Espacio Entre temporal sesiones, ¿no? entre sesiones. ¿Y tú en ese tiempo notabas mejoría o notabas que avanzabas pero muy poco a poco? ¿O cómo era el avance? ¿Cómo era el trabajo que hacíais? Yo salía muy contento, por ejemplo, de la sesión, pero sí que es verdad que luego no tenía yo las suficientes herramientas para trabajar al 100% sobre ello. Noté cierta mejoría con el tiempo, pero con mucho tiempo ya de trabajo, varias sesiones, vamos a decir, y yo de una cierta manera también fui poniendo mucho más de mi parte, sabiendo que estaba prácticamente solo. Realmente la ayuda que tenía era muy poca. Entonces, el yo trabajar de otra manera, el enfocar las cosas de otra manera, el no controlar la situación, a aceptar que realmente está pasando algo y a trabajar sobre ello, me ayudó bastante pues, en ese periodo para poder mejorar, pero no fue suficiente, por supuesto. Vale. Me gusta el concepto que has dicho de la aceptación. Hablaremos luego un poquito más detalladamente sobre esto, porque creo que es un punto muy importante en el tratamiento también, ¿no? con uno mismo y en poder gestionar cualquier malestar que podamos tener en general en la vida. Coméntanos, una vez que terminaste en la psicología pública, ¿decidiste ir a una clínica privada a tratar con psicología privada? Tardé bastante tiempo, no fue directo. Yo salí bastante desencantado también. Toda mi experiencia con la psicología había sido a nivel público. Yo relacionaba mucho ese lapso de tiempo entre cita y cita con lo que era la psicología. Yo desconocía totalmente este campo, no era para nada ni lo que yo estaba estudiando, ni nada, entonces no tenía tampoco los conocimientos. Y tardé bastantes años hasta que fue un amigo mío que me fue explicando pues, un poco los beneficios que tiene, la diferencia que hay sobre el trato profesional a nivel público como a nivel privado y que es algo bastante importante. Entonces yo ya decidí escucharle y decidí acudir a nivel privado a un psicólogo. Y una experiencia totalmente diferente. ¿Cuál era, o tú percibías tener una red de apoyo tanto en la primera época en la que fuiste a sanidad pública como luego privada? ¿Cuál era ¿Tenías un grupo de apoyo? ¿Cómo era ese grupo de apoyo? ¿Es importante tener un grupo de apoyo? Sí, es muy importante. A nivel social. Un grupo de apoyo, por supuesto. Lo he tenido y no lo he tenido de una cierta manera. Yo sí que es cierto que durante una época es algo que era totalmente nuevo para mí y obviamente para gente de mi círculo más cercano era también algo nuevo. Hablo más a nivel de familias y yo ni siquiera entendía y lo estaba pasando yo, lo que me estaba, todos los síntomas, todo lo que me estaba ocurriendo. Puedo entender que la gente cercana que no haya pasado por esas experiencias tampoco entiendan, no sepan cómo reaccionar, no sepan cómo trabajar ni cómo ayudar. Entonces, por esa parte, no diría que me ha faltado esa ayuda, sí que es verdad que a lo mejor me ha faltado más educación psicológica en casa, yo creo. El conocer un poco lo que realmente estaba pasando, el entender un poco todas las situaciones, etc. A nivel social, yo pasé por una muy mala época, de hecho, la ansiedad con el tiempo ya fue también uno de los motivos por el que a nivel mi vida social fue un poco decayendo y demás. Y luego realmente comprendí que no era así, o sea, comprendí que yo estaba creciendo, estaba evolucionando y estaba dando pie a amistades más sanas, a gente que empatizara y comprendiera la situación tanto como yo pudiera hacerlo con ellos. Entonces, en el momento sí que pasé malas experiencias, pero a día de hoy no lo cambiaría por nada, porque es lo que me ha permitido evolucionar y es lo que me ha permitido a mí a día de hoy tener una red muy grande de apoyo. Entonces es importante, ¿no? Sí, tener por supuesto. Esa red de apoyo que también nos sostiene un momento también. Lo que te motiva. Tenemos que comprender que no siempre podemos solos. Nosotros podemos ser capaces, de hecho somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar día a día para mejorar, pero nosotros no siempre somos capaces de hacer las cosas solos. A veces necesitamos el apoyo, un empujón, una mano, lo que sea. Entonces sí, por supuesto, yo lo considero de hecho de lo más importante. ¿Cómo afectaba y hasta el día de hoy, cómo afecta en tu día a día las experiencias que has tenido de malestar o el haber estado conviviendo durante tanto tiempo con ansiedad? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿En qué se ha ido traduciendo? ¿Ha habido épocas que ha ido a mejor? ¿Ha habido épocas que ha ido a peor? Cuéntanos un poquito cómo ha ido esa evolución a lo largo del tiempo. Ha habido épocas
buenas, mejores, y ha habido épocas malas. También creo que es algo normal, todo el mundo pasamos por eso, pero sí que es cierto que a nivel de ansiedad pues me ha generado bastantes fobias. Por ejemplo, una de las cosas que más he ido desarrollando con el tiempo fueron ciertas fobias que, bueno, gracias a un tratamiento de exposición a ellas, pues he podido trabajarlas y mejorarlas a día de hoy. Yo no era capaz, hace por ejemplo un par de años, no era capaz ni de coger un ascensor, por poner un ejemplo. A día de hoy incluso un poco mejor, yo creo que necesitaría un poco más de trabajo, pero el meterme en un sitio con multitudes y demás también es algo que me cuesta bastante. La sensación de no poder controlar el entorno, yo creo. Todo está realmente en el control. Y ahí es donde yo voy trabajando poco a poco. O sea, digamos que a lo largo del tiempo sí que has ido detectando esas situaciones o cosas que te generaban más ansiedad, más malestar y te has ido exponiendo poco a poco a algunas de ellas. O... Sí, yo descubrí el tratamiento de exposición por un amigo mío. Básicamente me dijo, tienes esto, exponte. La conversación fue más extensa, obviamente, pero sí que fue lo que yo saqué. Tienes miedo, tienes esto, te pasa esto. La solución es eso, es exponerte al problema, ver que realmente no pasa nada, que es un miedo que tienes en la cabeza y que todos los síntomas que puedan surgir a raíz de ese miedo son cosas que son pensamientos que te vienen. Es muy desagradable, por supuesto, pero si no pasamos por ese tratamiento de exposición, es muy difícil superarlo también. Entonces, ¿cómo eran esos primeros, cuando te aventurabas a probar esa exposición, cuando te metías en lo que tanto miedo te generaba? ¿Cómo eran los momentos previos? ¿Cómo era antes, durante y cómo te sentías después de Ha exponerte a habido, ha esto? habido de todo, sí que es cierto que ahí la ansiedad me venía incluso en momentos previos. Podía tener ansiedad incluso el día de antes o 2 días antes, sabiendo que yo me iba a exponer a una situación que era desagradable. Y ya empezaba a sentir como si estuviera yo en ese momento, cuando realmente luego ya me daba cuenta y no era así. Con el tiempo fue cambiando un poco. Por ejemplo, antes, como he dicho, sí que tenía muchos síntomas previamente o me entraba ansiedad de forma previa. A día de hoy no. A día de hoy, cuando voy a trabajar estas situaciones, me suele ocurrir a lo mejor en el momento o a veces ni eso. Es cierto que he mejorado mucho en ese aspecto, pero al principio era bastante doloroso. Sabía que era necesario también. Yo me exponía igualmente y sabía que era desagradable, pero claro, cuando no conoces la situación, pues da mucho más El miedo. desconocimiento además incrementa esta sensación de ansiedad. Sí, es tenerle miedo al miedo realmente. Estás teniendo miedo al miedo. Porque luego realmente, bueno, esto último que acabas de decir, una vez que te expones a la situación, que incluso días previos te han generado ese malestar, una vez que estás en la situación y una vez que dejas de exponerte a esa situación, digamos, pues, por ejemplo, el hecho de pues, subirte a un ascensor o ir a un sitio que sabes que va a haber mucha gente y luego ya te vas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo dirías que funciona ese miedo de antes, durante y después de estar en esa situación? ¿Cómo funciona? Quiero decir, realmente el miedo este que sentías, por ejemplo, el día de antes, o justo antes de exponerte a lo que tanto miedo y ansiedad te daba, este peligro que percibías, luego era real. No, nunca. ¿Te ocurría luego algo o Nunca. los niveles de ansiedad cómo funcionaban en esos momentos? Niveles de ansiedad, ¿cómo funcionaban? Pues previo mucho, muy altos. En el momento he tenido de todo. O sea, tener realmente un nivel de ansiedad muy elevado, tener un nivel de ansiedad más bajo que lo que haya podido tener previamente, por ya conocimiento de la situación y demás. Y el nivel después es ya nulo. Enseguida, cuando veo que no ha pasado nada, que está todo bien, ya me va todo, toda la ansiedad. Además de golpe, se puede ir de golpe completamente. Agota, pero ya no tienes ese miedo, ya no tienes esa sensación ni de ahogo, ni taquicardia, ni nada. Te sientes más aliviado, vamos a decir. Pero eso sería al principio. A día de hoy, por ejemplo, como he dicho previamente, no suelo tener ansiedad. Raras veces suelo tener ansiedad previamente. Y en el momento, por ejemplo, gracias a pues, todo el trabajo y el tratamiento, sí que siento que el nivel de ansiedad es mucho menor. Los síntomas son mucho más flojos, no como antes, no tan desagradables. ¿Sigues teniendo ese miedo a que ocurra algo cuando tienes síntomas de ansiedad? Sí. Eso yo creo que es un camino muy largo y es un camino súper importante de trabajar y seguir trabajando en ello. Pero sí, por supuesto, a día de hoy me sigue ocurriendo. En menor medida, pero sigo teniendo eso. Bueno, podríamos asociar que todo este trabajo que has llevado
a cabo todo este tiempo, no ha hecho desaparecer el malestar, pero también es muy importante, ¿no? Conseguir una reducción significativa de, al fin y al cabo, eso te perturba menos, Claro. te genera menos miedo, menos malestar, menos... Sí, ¿no? Y en algunos casos, en ciertas situaciones, por ejemplo, o como he mencionado antes, el tema del ascensor sí que ha desaparecido completamente. Algo, pues, creo que es una situación obviamente mucho menor, pues algo momentánea y dura poco tiempo, pero sí que he notado esa diferencia de que en esa situación en concreto sí que ya ha desaparecido completamente la ansiedad y el miedo. Ya soy capaz de volver a ir sin tener ningún síntoma de ansiedad ni nada. ¿Cuál dirías que es uno de los momentos en los que peor lo has pasado con la ansiedad y cómo lo has gestionado en ese momento? He tenido varias malas experiencias. Podría poner un ejemplo. Yo creo que la última, sí, creo que voy a ir hacia la última mejor. Fue hace poco en la mascleta. Pues me metí dentro de una multitud, había muchísima gente ese día, además fue un sábado. Y ahí sí que noté un nivel de ansiedad que no había sentido en muchos años. Y esa creo que ha sido de las peores experiencias, por lo menos en los últimos años. Bueno, para los que no sean de Valencia o de España, las mascletas son espectáculos pirotécnicos que se hacen aquí en Valencia en el mes de marzo por fiestas que se hace y se agrupa una multitud de miles y miles de personas en las que es difícilmente poder moverte y poder salir en un momento de agobio. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando fuiste a exponerte? ¿Cómo fue la experiencia? Pues bastante desagradable. Yo la verdad que previamente no tenía nada de ansiedad. Mi nivel de ansiedad está o muy bajo o nulo, o no lo podía percibir apenas. Y ya fue dentro que ya fue creciendo, hasta que en un momento dado yo ya no podía más. Ya no, nivel de taquicardia, no podía respirar, necesitaba salir de ahí. Necesitaba sentir el alivio de estar fuera, de no estar rodeado de esa multitud. Y intenté exponerme. De hecho, bueno, yo de una cierta manera ya me expuse. Pero bueno, no siempre se gana a veces. Tenemos momentos en los que puedes te puedes sentir más flojo y de repente pues, no poder con la situación, y otras veces te ves más capaz. Eso yo creo que nos va a pasar a todo el mundo, pero bueno, es importante seguir trabajando en ello. Yo, de hecho, creo que eso me ha motivado mucho a trabajar sobre eso, trabajar más. Me he dado cuenta que no lo tengo bien, no lo llevo bien todavía. Muy bien. Retomando el concepto del que habíamos hablado antes, la aceptación, háblanos un poco sobre la aceptación y ya no tanto en la ansiedad, aunque bueno, es el tema sobre el que estamos hablando, pero háblanos un poco sobre la importancia de la aceptación en las cosas que nos generan malestar, que en tu caso son pues ciertas situaciones que te generan este gran malestar. Vale. Yo, como bien he dicho antes, mi forma de trabajar es muy diferente la que es a día de hoy que la que era antes. Yo antes intentaba controlar la ansiedad, entonces no podía manejar nada realmente. Me di cuenta de la importancia de aceptar. No se trata de controlar una situación que no puedes controlar, sino aceptar que te está pasando algo. Está pasando algo malo, pero no pasa nada. Y creo que creo que fue uno de los pasos más importantes para poder realmente empezar a trabajar sobre todo esto. La importancia para mí que tiene la aceptación es que al final es que asumes que lo que te está pasando realmente. No intentas esconderlo, sino simplemente intentas enfrentarlo. Entonces yo diría que es el camino más importante para todas las personas que tengan ansiedad, el poder trabajar. La base, la aceptación. Para poder empezar a trabajarlo y que acabe mejorando al final tu situación respecto a... ¿Qué consejo darías entonces a las personas que están en situaciones parecidas a las tuyas o que tienen ansiedad, que tienen fobias, que se les hace muy cuesta arriba a veces enfrentarse a situaciones que les generan tanto malestar? Pues el primer consejo sería, como bien he dicho, el que acepten que algo está pasando, no pasa nada, es algo normal, le puede pasar a cualquier persona, no te hace más débil, al contrario, yo creo que aceptándolo y trabajando con el tiempo te puede hacer muy fuerte como persona.
que nunca descuiden la salud mental, es muy importante. La verdad que los psicólogos hacéis una labor que yo creo que es súper importante. Entonces, gracias a vosotros, os tenemos a vosotros, entonces hay que beneficiarse también de eso. Y luego, como último consejo, diría que es normal tener miedo. Todos tenemos miedo y cada uno tiene que ir al ritmo que puede y que realmente siente en ese momento o necesita. Pero no hay que enfrentarse al miedo. No hay que tenerle tanto miedo al miedo, como hemos dicho antes. Hay que enfrentarse y hay que superarlo. Y yo creo que con trabajo, con dedicación, con aceptación, se puede hacer. Y con ayuda, sobre todo. Muy bien, pues muy buenos consejos para todos los que nos estéis viendo. Te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros esta tarde, que hayas contado tu experiencia, hayas dado tu testimonio y hayas hablado sobre los puntos que te parecen a ti más importantes a la hora de poder aprender a convivir también con este malestar y a trabajar sobre él. Estoy convencido de que a mucha gente que va a ver este vídeo le podrá ayudar tu testimonio, así que muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas Un abrazo gracias. muy grande, Guillermo. Gracias.